Ingeniero Carlos Rabascal está con nosotros ya en el contacto aquí en Radio City. Ingeniero Rabascal, buenos días, bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días, Carlos, Priscila y Guillermo. Muy gustoso de poderlos atender y iniciar esta conversación. Ingeniero Rabascal, nuestros oyentes seguramente quieren saber lo mismo que nosotros, dicho directamente por usted. A Diario El Universo usted le reveló que no será candidato a la presidencia por Revolución Ciudadana, algo que ha sorprendido porque por muchos meses, y usted coincidirá con nosotros, su nombre sonó para ser el candidato en estas elecciones. Luego finalmente Luisa González fue la elegida para ser la candidata a la presidencia y usted, como lo hemos dicho, fue el candidato a la vicepresidencia en binomio con Andrés Arauz en la penúltima elección. Del ¿Qué, do- por qué, mejor dicho, usted ya no está en la revolución? A ver, pongamos esto en contexto, mi querido Carlos, Priscila y Guillermo. Cuando yo fui candidato a la vicepresidencia de la República como parte de la fórmula con Andrés Arauz en el 2021, recuerden que hubo una alianza y esa Así alianza se es, llamaba Unión por la UNES. Democracia, Unión por la Esperanza, perdón. Y ahí convergieron dos organizaciones políticas y muchas organizaciones sociales y ciudadanas. De esas organizaciones políticas estaba la Revolución Ciudadana y Centro Democrático como organizaciones políticas. Mencionar a todas las organizaciones sociales no vamos a terminar. En ese sentido, yo fui candidato por esa alianza. No soy afiliado ni he sido afiliado a la Revolución Ciudadana. ¿Estuve cercano? Sí, estuve cercano, a tal punto que para las elecciones de estas elecciones anticipadas, producto de la muerte cruzada, mi nombre venía sonando como una alternativa. Pero dentro de esa línea de alianza, dentro de esa línea de concertación. Pero ustedes recordarán también en una nota de Diario El Universo del mes de abril o del mes de mayo de este año, yo siempre dije que mi proyecto era para el 2025. En efecto. Se dio lo de la muerte cruzada, mi nombre sonó, sí, no solo que sonó, sino que fue considerado, Sí, 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 lo sabemos bien. seamos francos, no se llegó a un acuerdo, o sea, hubo un preacuerdo, no se llegó a un acuerdo. Sin embargo, yo siempre he dicho que estoy en la tendencia del nuevo progresismo, de un progresismo, del nuevo progresismo. Y antes de Y yo, hablar de eso, ingeniero Rabascal, la pregunta directa hacia usted. Muchos analistas, por no decir una gran mayoría, consideran que usted hubiese sido un mejor candidato que Luisa González en esa presentación que hizo la Revolución Ciudadana. ¿Usted también tiene esa sensación del hecho de que a lo mejor su nombre hubiese captado más votantes y esos 400.000 y pico o 500.000 votos hubiesen sido muchos menores? Esa diferencia que hubo finalmente entre Daniel Noboa y Luisa González. no quisiera caer en eso, no creo que toca responder es a la ciudadanía, al elector, y más allá de los analistas, porque estamos hablando de supuestos. Y la política no se construye sobre supuestos, la política se construye sobre hechos y sobre realidades. La realidad es que no fui candidato al 2023 y la realidad es que estoy proponiendo un proyecto alternativo dentro de la línea progresista que incluso he dicho va más allá de la derecha y de la izquierda, porque la crisis del Ecuador es tan delicada que no nos podemos dar el lujo de jugar a la política corta, no nos podemos dar el lujo de la politiquería, no nos podemos dar el lujo de seguir en la bronca y en la pelea. Es momento de lograr una gran concertación, pero no de palabras, sino sobre ejes temáticos que el país necesita tratar, ya sea en lo urgente y ya sea en lo estructural. ¿Y usted está construyendo esa idea o ya está muy bien perfilada, muy bien armada? Es decir, las bases de lo que sería su candidatura en el 2025. Yo la venía armando desde antes. Cuando yo decía el proyecto es para el 2025, ya la venía armando. Es decir, el tema es que la muerte cruzada interrumpió este proyecto que ya lo veníamos armando por obvias razones, porque la muerte cruzada se
llevó toda la atención y entramos en un proceso electoral atípico, un proceso electoral, por cierto, que además dejó mucho que desear, porque no hubo propuestas profundas. Es decir, recordemos que el gobierno que se va a posesionar, Dios mediante, en el mes de diciembre, ¿verdad? Y digo Dios mediante porque ya en el país no se puede saber qué va a pasar mañana. Dios mediante, en el mes de diciembre, es un gobierno de carácter transitorio. Entonces, hay que entender que esas propuestas que se dieron en este proceso electoral tienen que ver, es básicamente qué van a hacer durante estos 17 meses. Pero nosotros veníamos trabajando, y cuando digo nosotros, hablamos de un equipo de personas territoriales que veníamos trabajando en un proyecto. Y se planteaba, y estábamos desarrollando, y seguimos desarrollando, ejes temáticos para esa concertación, porque yo puedo venir aquí y hablarles que vamos a invitar a esta concertación, pero ¿sobre qué base? Entonces, el primer punto, seguridad, pero seguridad tratándola de una forma amplia, que lo podemos desarrollar si ustedes gustan, dependiendo del tiempo que ustedes tengan. Reactivación económica, que venga acompañado con dinamización económica territorial y que genere trabajo sostenible y formal. Salud pública, educación pública, una reforma profunda política e institucional y temas relativos que es urgente, y esto lo vengo diciendo, a la seguridad social. Porque el tema de la seguridad social, que cada día está peor, cuidado nos revienta en el corto tiempo o en el mediano tiempo y va a ser peor que la crisis del año 99. Sobre eso ya estoy conversando. Me he reunido con una organización política, no puedo decir el nombre porque no estoy autorizado, pero ya estamos conversando. Hoy me reúno con otra organización política para esta concertación. Mañana me reúno con otra organización política y ya tenemos en carpeta 4 organizaciones políticas que han aceptado conversar con base a esta concertación. Y eso es lo importante. Independientemente que esta concertación debe incluir organizaciones sociales nacionales y territoriales. Y ese es el punto clave, ingeniero Rabascal. Estamos ahora mismo aquí en Así Amaneció hablando con el ingeniero Carlos Rabascal. Él fue candidato a la vicepresidencia de la República en el binomio que pasó a la segunda vuelta, el binomio de la Unión por la Esperanza, que buscaba llevar a Andrés Arauz en la penúltima elección a la presidencia, y ha declarado hace pocos días que su proyecto político presidencial persiste. Él será candidato en el 2025, sin embargo, estará alejado de la Revolución Ciudadana. Usted conoce muy bien la política, ingeniero Rabascal, y sabe que si no hay un partido fuerte detrás de una candidatura, regularmente, por muy fuerte que sea el candidato, a veces las cosas no funcionan. ¿Cómo ve ese escenario? A ver, si bien es cierto, este proyecto político es independiente, quiero dejar en claro que yo me siento muy orgulloso y muy honrado de haber sido candidato a la vicepresidencia de la República en el 2021, porque yo pude caminar y esa candidatura me permitió caminar con militancia de la Revolución Ciudadana, con militancia del Centro Democrático, con ciudadanos en general de distintas organizaciones sociales, de distintas organizaciones ciudadanas a nivel nacional y a nivel territorial. Y eso me permitió recorrer el Ecuador profundo. Yo reí y lloré con ellos, porque vi la realidad del país. Yo hice periodismo durante 14 años, y una cosa es analizar desde los micrófonos, y otra cosa es constatar la triste realidad que viven los ecuatorianos, sobre todo en la base social, sobre todo en la base ciudadana. Por tanto, yo le hablo a la gente. Yo no estoy en los extremos. Yo le hablo a la gente, a esa gran franja que está en el centro. Por eso digo, esta concertación debe nacer del centro y que va más allá de la derecha o de la izquierda. Porque tanto matan a los de las izquierdas como a los de la derecha. No tienen trabajo los de la derecha como no tienen trabajo los de la izquierda. Entonces ya no podemos seguir en esa coyuntura. El país no puede vivir de coyuntura en coyuntura, porque de coyuntura en coyuntura nos tiene distraídos y no tratamos los temas importantes y los temas estructurales del país, como por ejemplo el narcotráfico. La pelea nos ha distraído tanto que no nos dimos cuenta que el narcotráfico llegaba al Ecuador y que cooptaba todo. Ahora, la pregunta que tú me haces, Carlos, creo que Carlos me hace la pregunta. Sí, en eh, efecto.
que tienes la voz muy parecida a Guillermo, la verdad. A la pregunta Guillermo ya quiere digo hacer la otra voz, Yo pregunta, ya voy a la ingeniero. primera pregunta, digo Carlos. la voz, no digo la pelada, digo la voz. Eh, eh, la pregunta que tú me haces, es una, a ver, sería un error aterrizar que tú necesitas un partido fuerte por más que seas candidato fuerte, porque si no, no llegas. Daniel Noboa no llega con partidos fuertes. Daniel Noboa llega sin partidos, ni en concertación, ni con proyecto, Pero ni con ¿cuántas veces propuesta. pasa ese tren, ingeniero Es que, Rabascal? a ver, pero es que tú lo construyes. Por eso yo invito a la concertación, porque hoy no es momento de pensar en los cálculos políticos electorales. Hoy momento es de pensar en el país, qué necesita el país. Yo confío en mi liderazgo, confío en mi identidad propia, confío en mi pensamiento independiente y confío en mi firmeza y en voluntad y decisión política para sacar el país adelante. Por eso estoy invitando a la concertación. Son Por las, eso, son las 8:18 de la mañana. Estamos conversando con el ingeniero Carlos Rabascal, ingeniero, ingeniero, ingeniero. sí, por supuesto, periodista y consultor político. Ingeniero, si bien usted ha dicho que no está afiliado a la Revolución Ciudadana, usted fue parte importante, como lo mencionamos anteriormente. ¿Cuál es su criterio en torno a lo que sucede dentro de la Revolución Ciudadana? A ver, si te refieres, Priscila, a lo general, te voy a responder en términos muy respetuosos para la Revolución Ciudadana. Al no ser afiliado a una organización política, sí, para mí fue muy importante, estuve cercano, eso no se puede negar y ni lo pienso negar. Por delicadeza no voy a opinar y no debo opinar sobre los problemas internos de la organización política. Yo puedo opinar sobre la política nacional y la incidencia que tienen las organizaciones políticas en la política nacional, pero los problemas internos no puedo opinar. No debo opinar por respeto a un partido o a un movimiento que en esa alianza llamada Unión de la Esperanza me acogió. Pero desde la parte externa, ¿usted cree que sigue siendo esa revolución ciudadana de la que usted fue parte en quizás 2 años antes? A ver, yo lo que creo y lo he dicho públicamente, Priscila, es que las organizaciones políticas, incluyo la Revolución Ciudadana, no han sabido sintonizar con las necesidades del pueblo. Y, y el tema es que se han distraído de esas necesidades importantes, urgentes y estructurales porque están metidos en la discusión de la coyuntura, más no en los temas importantes del país. Son exactamente las 8 de la mañana con 20 minutos. Carlos, ahora sí, Guillermo Hidalgo, ¿cómo está? Ahora sí, ya diferencio la voz. Ay, Carlos, ¿Cómo vas? ¿usted cree que Noboa va a poder en estos 16, 17 meses hacer todo lo que este país necesita? ¿Va a poder por lo menos hacer algunos cambios fundamentales? ¿O otra vez el tema político se va a comer al presidente como le pasó a Lazo? Bueno, esperemos que no. Es decir, esperemos por el bien del país que Daniel Noboa entienda que él tiene un reto importante y el reto importante es pacificar el país. Si él va con la idea de ser un gobierno de campaña para reelegirse en el 2025, puede caer en muchos errores. Porque lo que hay que atender es la urgencia en un gobierno transitorio y la urgencia es la seguridad y el trabajo. El trabajo tiene que ver con reactivación económica. Ahora bien, en el cómo hacerlo, él sí va a tener muchas dificultades porque tendrá que primero identificar cómo está la caja fiscal, qué capacidad de endeudamiento real puede tener para financiar a través de inversión pública que active la inversión privada en estos momentos y dinamizar la economía. Ahora bien, el problema es que todavía no se posiciona, pero Daniel Noboa deja un signo de interrogación muy grande, porque en la campaña electoral no hizo propuestas así que uno pueda rescatar. Una de las principales propuestas que hizo fue una consulta popular que tampoco la supo explicar. Tampoco la supo explicar. Hace pocos días, uno de los mejores analistas, sin perjuicio que hay cosas en que no estoy de acuerdo, como Walter Spurrier, que además es un buen amigo y a quien respeto y aprecio mucho, decía, no sabemos cuál es el rumbo que quiera imprimir Daniel Noboa, porque
hay ausencia del compartir, no nos ha dicho para dónde va. Hay ciertos mensajes, pero son más mensajes simbólicos que mensajes verbalizados por el presidente de la República. Entonces, no sabemos a ciencia cierta qué piensa hacer. Entonces, Daniel Noboa tiene que entender algo, que es un gobierno transitorio, en primer lugar. Segundo lugar, que la verdadera gobernabilidad, más allá del legislativo, con la mayoría que pueda armar, está en pacificar el país. Y a eso se debería dedicar. A eso se debería dedicar. Pero Porque tenemos si una él... mala experiencia, Carlos. Guillermo Lazo dijo que en 100 No, eso sí, minutos y en claro. 100 días iba a arreglar el país y mire cómo estamos. Es que casualmente, mira Guillermo, eh, pero Guillermo Hidalgo, Guillermo el bueno, no Guillermo Lazo. Eh, mira, casualmente hay que aprender de esa lección, de lo malo que le fue a este gobierno, de lo malo que fue que ha sido el gobierno de Lazo. En primer lugar, Lazo gana por el odio, no gana por un apoyo. Lazo confundió que la votación de su segunda vuelta era votación propia. Lazo no escuchó, pero hoy hay muchos, primero tienes esa lección. Dos, hay muchos mensajes del elector joven, del nuevo elector, porque hay un nuevo perfil de elector, sobre todo entre los 16 y 35 años, que son más de 4 millones, que quieren soluciones, no quieren ni peleas, no quieren ni bronca. Entonces, él está llamado a sensibilizarse con esos mensajes y no se puede distraer del principal objetivo, pacificar el país para dejar una base para que el que venga en el 2025, que incluso si él dice que quiere ir a la reelección, bueno, pues que haga un buen gobierno, mucho mejor para el país, ¿verdad? Pero, Para que en los próximos 4 años se pueda sostener esa base y amplificar en las acciones que hay que tomar. pero Carlos, la Pero Asamblea va a tener un papel fundamental para apoyar al presidente en esta pacificación. La Asamblea en un año puede llegar a tener leyes y antes de eso, ¿a qué se va a dedicar la Asamblea? A ver las cosas pasadas. ¿Cómo va a funcionar esta Asamblea? Porque por primera vez en mucho tiempo, la Asamblea y el Ejecutivo tienen que jugar de la mano. tienen que articular, en eso tienes toda la razón y estoy muy de acuerdo. Ahora, pero también pensar de que todo depende de la Asamblea No, en eso no. acción y voluntad del Ejecutivo será un error. Sí, no, Y no, eso eso estamos de acuerdo. quiso vender Guillermo Lazo. O Sí. sea, a ver, decidir invertir en la seguridad, eso es decisión exclusiva del Ejecutivo. Establecer la política de Estado y la estrategia de la seguridad es competencia exclusiva del Ejecutivo, no tiene nada que ver la Asamblea. Además, el Ecuador ya tiene muchas leyes. Ahora, claro, que si él quiere acceder a la reserva, como también lo ha dicho, necesita una reforma a la ley para poder, que le permita acceder a la reserva y ahí tendrá que llegar a acuerdos. Pero el tema es acceder para qué, el por qué, en el cómo y en el cuándo. Entonces, hoy más importante es la transparencia y la comunicación con la ciudadanía para poder generar un sentido de pertenencia en la ciudadanía en relación a las políticas que el gobierno quiera aplicar. Queremos agradecer al ingeniero Carlos Rabascal, periodista y consultor político. Ingeniero Rabascal, ha sido un gusto poder conversar con usted y seguramente tendremos más espacios para seguir analizando la política ecuatoriana y quizás el gobierno del presidente Daniel Noboa. Encantado, encantado Guillermo, encantado Abrazo. Priscila, encantado Carlos, un abrazo y muchas gracias por esta invitación. Salud. Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia de la República, estuvo con nosotros aquí en Así Amaneció. Son las 8 de la mañana y 26 minutos.